Apocalipsis y vamos a leer unos versículos en este capítulo, y nuestro tema esta mañana simplemente podemos titularlo el trono celestial, o podemos referirnos a él como la visión del trono celestial, la visión que Juan recibió sobre el trono en el cielo. Ahora, esta visión es esencial para comprender el libro de Apocalipsis, y no solo el libro de Apocalipsis, para comprender la historia humana, para comprender a Dios. Podemos decir que este capítulo y esta descripción, esta visión responde a la pregunta ¿quién es Dios? Porque eso es lo que Juan puede contemplar, a Dios. Sin embargo, lo que él contempla de Dios es indescriptible. Él contempla de Dios algo que no se puede expresar con palabras. El apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras que no se pueden expresar, o más bien donde pudo contemplar cosas que no se pueden expresar con palabras, cosas inefables, no se puede explicar. Eso es exactamente la experiencia que tuvo también Juan. Pablo y Juan tuvieron la misma experiencia. Ezequiel tuvo la misma experiencia. Cuando ustedes leen el libro de Ezequiel, los primeros 10 capítulos de Ezequiel son casi incomprensibles, son cosas tan extrañas que los místicos, los que les gusta elucubrar y les gusta jugar con la escritura, pues se atreven a decir que son seres extraterrestres, porque no conocen, no saben cómo interpretar la Biblia. Son gente que se ponen a imaginarse cosas, pero en realidad lo que Ezequiel en el capítulo 1 en adelante, en el capítulo 10, o lo que Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis nos dicen que es tan incomprensible para nosotros, tan extraño, tan raro, no son extraterrestres, no son cuestiones místicas, es una descripción humana insuficiente de Dios. Quiere decir que estos hombres vieron algo tan glorioso, tan majestuoso, tan inefable, que lo único que pudieron hacer fue expresarlo con simbolismos. Simbolismos que reflejan algo de lo que es Dios. Y realmente, últimamente, lo que nos queda de eso, hermanos, es la impresión de que eso es incomprensible. Es algo muy sagrado, es algo más allá de lo que nosotros podemos entender, y ante quien lo único que podemos hacer es doblegarnos y adorarlo. Así que vamos a ir al capítulo 4 y vamos a hablar sobre el trono celestial. Dice el verso 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos a dejar hasta ahí. Esto es lo que Juan vio: un trono en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo que sigue de este capítulo, hermano, es una descripción del trono, una descripción del que está sentado en el trono, una descripción de lo que sucede en ese trono. Pero ese trono, la visión de ese trono está conectada al resto del libro de Apocalipsis. El trono, la visión del trono es el centro de todo el libro de Apocalipsis, porque del trono es que procede todo, del trono es donde se gobierna todo. Y esto, como ustedes pueden contemplar, está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis tiene 21 capítulos. O sea que 22 capítulos. O sea que todavía restan muchos capítulos después del capítulo 4, obviamente. Y hay 3 capítulos antes del capítulo 4. Pero lo que sucede antes y lo que sucede después, todo depende del trono. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis nos hablan de la iglesia. Y la iglesia que se
describe en los primeros 3 capítulos es la iglesia que está en la tierra, o la iglesia que estaba en la tierra en aquella época. Se describen 7 iglesias. Esas 7 iglesias, las 7 están llenas de conflictos. Algunos conflictos son por causa de su pecado, por causa de sus doctrinas erradas, o por causa de su debilidad, o por causa de las persecuciones que están sufriendo. Y lo que nos presenta eso, hermanos, es un panorama de las realidades de aquí de la tierra, las realidades de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de la falsedad con la que tenemos nosotros que lidiar en esta tierra, y de las persecuciones. Esto es lo que sucede en la tierra. Esto nos sucede a nosotros también. Le sucede a las iglesias en todo el mundo. Ha sucedido siempre. Pero encima de todos esos conflictos está el trono. Ahora, lo que sigue después del capítulo 4 y el capítulo 5 son juicios. Se abren los sellos, se tocan las trompetas, se derraman las copas. Y esos sellos, esas trompetas y esas copas, lo que traen son juicios. Caos. Aparece una bestia. Aparece un falso profeta, aparece una mujer a la cual se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las naciones en contra de Dios y de Cristo. Es decir, caos en la tierra. Y eso es una descripción del mundo político, del mundo financiero, del mundo social. Nosotros vivimos en un país, hermano, que está en caos político, en un caos social, degeneración social. En nuestras escuelas les están enseñando a los niños desde su más tierna edad a aceptar como normal cosas que son perversas moralmente respecto al matrimonio, respecto al sexo, respecto a la vida. Están preparando a nuestros niños para que la próxima generación sea una generación sin moral, sin principios, sin familia, en donde el matrimonio sea una cosa completamente deforme, completamente pervertida, de acuerdo a los principios de Dios. O sea que vivimos en una sociedad en caos. Los políticos hoy en día manipulan a la gente, la manipulan con promesas falsas, la manipulan con los virus, la manipulan con las finanzas, con absolutamente todo. Los medios de comunicación no son confiables en nuestros días. Y en realidad nunca lo han sido. Eso es lo que nos presenta el Apocalipsis cuando nos habla de la bestia, del falso profeta y de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero encima de todo eso está el trono. Nunca debemos de perder de vista el trono. Ahora, hay 5 aspectos del trono que quiero mencionar en base al capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Primero, que este trono es inaccesible. El acceso a este trono es imposible para los hombres, a menos que, por su gracia, Dios nos permita entrar a ese trono. A menos que, por su Espíritu, Dios nos abra los ojos y nos permita ver ese trono por encima de todo el caos en el que vivimos. Caos en la iglesia, debilidad en la iglesia, pecado en la iglesia, persecución contra la iglesia, caos en el mundo, caos en el gobierno, caos en todas partes. Ese trono está allí, pero es imposible acercarse a él, es imposible verlo si el Señor no nos abre los ojos, si el Señor no nos permite entrar por su gracia. Segundo, ese trono es indescriptible. Su majestad, su gloria, su excelencia es más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Es indescriptible. Tercero, ese trono es el trono desde donde se gobierna absolutamente todo lo que sucede en la tierra, en la historia, en nuestras vidas, en la vida de nuestra nación, en la vida de nuestra familia. Absolutamente todo se gobierna desde aquel trono. Cuarto, de ese trono brota gracia, redención, porque en ese trono se encuentra el Cordero como inmolado. Y quinto, de ese trono brota ira,
justicia y juicio. Este mismo trono que aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis es el trono que aparece en el capítulo 20 como el gran trono blanco, el trono del día del juicio final. Así que vamos a ver brevemente, hermano, estos aspectos del trono. Comencemos hablando primero de lo inaccesible que es este trono. Es inaccesible, es imposible alcanzar este trono si Dios no nos lo revela. En el versículo 1 leemos lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan no subió por su voluntad, no subió por su mérito, no subió por su esfuerzo, no pudo contemplar esto por sí mismo. Él escuchó una voz que lo llamaba, él vio una puerta abierta en el cielo, y ese mismo que le estaba hablando y que le dijo sube acá, fue el que lo hizo ascender y tener acceso al trono. Fue una revelación del Espíritu, fue una gracia de Dios el que él pudiese entrar al trono. No hay manera que nosotros podamos contemplar ese trono. El mundo no lo contempla, el mundo no lo entiende, no le importa ese trono. Se preocupan por las elecciones, se preocupan por las finanzas, se preocupan por su educación, se preocupan por sus asuntos personales, pero no se preocupan del trono, no se preocupan del reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios, buscad el trono y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué hace el mundo? Buscan las demás cosas y menosprecian el trono porque no lo ven, porque no tienen acceso a él. El Señor Jesucristo dijo: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, nuestras oraciones deberían estar enfocadas en buscar ese trono, en buscar ese reino, buscar esa voluntad que brota del trono, honrar el nombre, santificar el nombre del que está sentado en el trono. El Señor Jesucristo dice: esto es lo que ustedes deben de orar, así deben de orar, estas deben ser sus prioridades. Pero no son estas las prioridades del mundo. ¿Por qué? Porque no lo ven, no lo entienden, porque es imposible, porque esto es inaccesible. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dice que él conoce a un hombre, dice: conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, y oyó palabras y vio cosas que no se pueden expresar con palabras. De ese hombre en Cristo me gloriaré, pero de mí mismo, dice Pablo, nada me gloriaré, porque yo sin Cristo jamás hubiese podido tener eso, jamás hubiese podido ver eso. En Cristo podemos verlo, en Cristo podemos entenderlo. Si tú no tienes a Cristo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. De otra manera no puedes entrar en el reino, no puedes ver el reino, no puedes ver el trono, no puedes entender el gobierno de Dios. Pablo dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tu principal preocupación es económica, si tu principal preocupación es tu placer, tu deseo, tu voluntad, no estás viendo el trono. Tu trono es otro, tu trono es terrenal, tu trono es tu propia voluntad. Dios quiere que nosotros miremos el trono, que miremos a aquel único, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pablo se refiere a él en Timoteo como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es imposible.
Mientras vivas dominado por tus propios intereses, por tus propios placeres, por tu propia voluntad, por las influencias del mundo, no vas a ver ese trono. No lo vas a ver, es imposible. Eso es lo primero que notamos en este capítulo. Juan es llevado para ver el trono. Cristo te quiere elevar para que veas el trono. Solo en Cristo vas a poder ver ese trono. Ahora, en segundo lugar, este trono no solamente es inaccesible para nosotros, humanamente hablando, sino que es indescriptible. Nunca vamos a poder comprender la inmensidad, la inmensa majestad, la infinita, la eterna majestad de ese trono. Por toda la eternidad, nosotros, los que lleguemos al cielo, los que alcancemos ese trono, estaremos admirando, entendiendo, asombrándonos, adorando al que está sentado en el trono. Es imposible para nosotros, criaturas, porque estamos hablando de un ser infinito, de un ser eterno, perfecto, de una manera que nosotros no tenemos la menor idea. Dijo Juan Wesley, un gran predicador de siglos atrás: si ustedes me dan un gusano que pueda entender a un hombre, yo le voy a dar a un hombre que entienda a Dios. Pero no existe. No existe un gusano que entienda, que pueda conversar contigo. No existe un hombre que pueda conversar con Dios. Y la única manera por la que podemos nosotros tener acceso a Dios es por el Señor Jesucristo. En Él podemos entender nosotros algo de la gloria de Dios. Y Juan, hermanos, en línea con el segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te hagas imagen, no te imagines a Dios. No trates de comparar a Dios con nada de lo que esté arriba, ni con el sol, ni con la luna, ni con los ángeles. No trates de comparar a Dios con nada que esté en la tierra, ni con nada que esté en las aguas debajo de la tierra. No te hagas imagen de Dios, porque Dios es un Dios celoso, que castiga la maldad de estar inventando conceptos de Dios. Es una maldad imaginarse, es un pecado imaginarse a Dios a nuestro gusto. Si tú te imaginas a Dios, porque la gente dice: yo creo a Dios, yo creo en Dios a mi manera, eso es una maldición, eso es pecado, imaginarse a Dios a tu manera. Yo llevo la religión a mi manera. Eso es un menosprecio para Dios. Es como que un hijo le diga a su papá o a su mamá: yo voy a hacer las cosas aquí a mi manera. Los hijos no pueden hacer las cosas a su manera, las tienen que hacer a la manera de sus padres. Es decir, mientras son menores y son dependientes. Cuando ya se independizan es otra cosa, ¿no? Nosotros somos dependientes de Dios. No podemos imaginarnos a Dios. Así que Juan, siguiendo ese principio de no imaginarse a Dios, de no inventar a Dios, de no tratar de descubrir a Dios. Ustedes ven que la gente tiene un rostro de un hombre barbudo que dicen que es Jesús. Eso no es Jesús, eso es un ídolo abominable. La gente tiene cuadros de un corazón en donde está un viejito barbudo, un cordero y una palomita, y ellos dicen que eso es Dios. No, eso es un ídolo abominable. Cualquier cosa, cualquier figura, cualquier dibujo de Dios es abominable. Dios prohíbe que nosotros nos imaginemos
cómo es Él. Porque cualquier cosa que imaginemos va a ser falsa. Dios es incomparable. Por eso los cristianos, yo les aconsejo a ustedes, no se refieran a Dios como Diosito. Dios no es Diosito. O Papá Dios, no. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios majestuoso, al cual hay que respetar, ante el cual hay que doblegarse y tener respeto. Él dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hay gente que usa el nombre de Dios para cualquier cosa, cuando se asustan, cuando insultan, cuando están enojados, usan el nombre de Dios para cualquier cosa. Ten cuidado con eso. Ahora, Juan ve el trono y al que está sentado en el trono. Y vean ustedes cómo lo describe Juan. Dice en el verso 2, capítulo 4, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Pero noten ustedes, él dice, era algo semejante, era algo resplandeciente. Él no está dando descripciones. Él no está tratando de decirnos, tenía barba y era blanco o las facciones. No, Él no nos está dando facción. Él está diciendo, era algo resplandeciente. Cuando Él habla de jaspe, de cornalina, de arcoíris, de esmeralda, lo que está diciendo es algo resplandeciente. No se puede comparar con nada. Simplemente era semejante al aspecto de un arco iris, al aspecto de una esmeralda, de una cornalina, de jaspe. Era algo glorioso, resplandeciente. El otro día estábamos hablando con los niños aquí y decíamos que Dios es invisible. ¿Y por qué no se puede ver a Dios? Porque Él es glorioso. Es una gloria demasiado resplandeciente, más que el sol. Si nosotros miramos al sol fijamente por un momento, cuando está resplandeciente, podemos quedarnos ciegos. Es imposible acercarse al sol. ¿Cuánto más imposible es acercarse a Dios y describirlo? Nadie jamás ha tenido acceso, han podido llegar a una parte de la luna, pero jamás lograrán llegar al sol, mucho menos a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer, Jesucristo, que se hizo hombre. Y no lo dio a conocer físicamente, porque tampoco hay descripción de Jesucristo. En la Biblia no nos dice cómo era la cara de Jesucristo, cómo era el pelo de Jesucristo. No hay descripción humana de Jesucristo. Lo que hay es descripción de su carácter, de su compasión, de su inocencia, de su santidad, de su amor. Esa es la descripción de Cristo. Bueno, Juan lo describe así. Dice en el verso 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aparentemente, hermano, esto está haciendo referencia al gobierno de Dios, porque está hablando de 24 ancianos que tienen coronas. Obviamente, si tienen coronas es porque tienen poder, tienen gobierno. Pero es una representación simbólica, ¿no? Probablemente son ángeles, quizás, no se sabe. Pero el simbolismo lo que representa es autoridad y sabiduría, porque son ancianos, porque tienen coronas, quiere decir que tienen autoridad, y están vestidos con vestiduras blancas, quiere decir que son puros, son santos. Eso representa el gobierno de Dios en su creación, en su cosmos. Es una manera simbólica de decir que Dios gobierna. Y Dios le da autoridad a ciertas entidades o individuos, por ejemplo, la iglesia, o la familia, o el Estado, son instituciones establecidas por Dios.
El Estado, la iglesia, la familia son instituciones. Los padres, los maestros, los pastores, los gobernantes, Dios gobierna su creación de esa manera. Eso nos está diciendo acá, nos está describiendo una trascendencia inescrutable, es decir, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Tan inefable, tan grande, que Juan parece, hermano, sin palabras para describirlo, y solo usa símbolos, ninguna apariencia física de Dios, excelencia y majestad. Los salmistas así lo expresaban. Decía el salmista: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, te cubres de luz como de vestidura, extiende los cielos como una cortina. Estableces tus aposentos en las aguas, pones las nubes en tu carroza, andas sobre las balas del viento. Esa majestad de Dios es indescriptible, indescriptible. Por eso Pablo se refirió a él como el bienaventurado, el solo soberano, Rey de reyes, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Ahora, en tercer lugar, Juan no solamente describe que este trono es inaccesible, que este trono es indescriptible, pero también nos habla de que este trono es soberano. Dios gobierna soberanamente en este trono. Y como ya lo mencioné previamente, hay 24 ancianos allí. Esos 24 ancianos, hay muchas teorías de lo que pueden significar. Algunos dicen que representan al pueblo de Dios, probablemente. Pero lo que sí es evidente es que representan autoridad porque tienen coronas, representan pureza porque están vestidos de blanco, representan sabiduría porque son ancianos, y representan adoración porque dice que lanzan sus coronas delante del trono. Vean conmigo, por favor. Verso 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Dice en el verso 10: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Echan sus coronas delante del trono, como diciendo: la autoridad que nosotros tenemos es derivada. Tú eres el que tiene toda autoridad. Él es el Rey de reyes. Verso número 11. Señor, este es el canto de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, Él es digno de recibir el poder, la gloria, la honra, el poder, la gloria y la honra, porque a Él le pertenece, porque Él es el creador. El Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, nos dice que debemos concluir diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él es la autoridad suprema, la autoridad máxima. No hay nada más grande, no hay nadie más grande que Dios. De Él procede el gobierno soberano. Alrededor de Él están los 24 ancianos. También dice que alrededor de Él habían 4 seres vivientes. Lean conmigo el verso número 6. Dice: delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. No trates de imaginarse o de inventar qué puede ser eso, hermano.
es un simbolismo, obviamente. Los ojos significan, pues, vigilancia, ¿no? Los ojos significan visualización. Y estos seres vivientes que están llenos de ojos por delante y por detrás, pues representan la omnisciencia de Dios. Omnisciencia quiere decir que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. Es una manera de decir que Dios gobierna sabiendo absolutamente todo lo que pasa. Dice que estos 4 seres vivientes estaban alrededor del trono. En el verso número 7 los describe diciendo que uno era semejante a un león, otro semejante a un becerro, otro tenía rostro de hombre y otro era semejante a un águila volando. De nuevo, Juan está tratando de describir con un lenguaje humano lo que no tiene explicación humana. Y lo que nos está diciendo es que Dios lo sabe todo en todas las esferas de su creación. Tal manera que él ve a estos 4 seres vivientes y los encuentra semejantes a un león, que es el rey de la selva, ¿no es cierto? El rey de los animales salvajes. A un becerro, que es un animal doméstico. Algunos lo traducen como un toro o un buey, animales domésticos. Así que tenemos un salvaje, el león, y el becerro doméstico. Un hombre, rostro de hombre. Es un ser racional, somos nosotros, los seres humanos. Y luego el 4 ser viviente era semejante, no era una águila, sino era semejante a un águila volando. El águila es el rey de los cielos, digamos, en términos de las aves. Así que tenemos al león, al becerro, al hombre, al águila, simbolismos del gobierno de Dios sobre su creación, el gobierno de Dios sobre el cosmos, sobre las bestias salvajes, las bestias domésticas, los seres racionales y las aves del cielo. La Biblia comienza hablándonos de eso en el libro de Génesis, de cómo Dios creó todo lo que existe, todo lo que existe. Dice el verso número 8, que los 4 seres vivientes tenían 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. El hecho de que tengan 6 alas, hermano, indica probablemente que esta es una especie de ángeles simbólicos. Y adoraban y decían, no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Están hablando, estos seres vivientes están hablando de la historia, hermano. Están diciendo el que es, el que era y el que ha de venir, pero no están hablando de la historia simplemente en términos humanos. Están hablando de Dios que controla la historia, porque Él es. Él es. Así se reveló Dios a Moisés cuando Moisés le preguntó, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Diles, yo soy, te envió. Dios es. Y aquí dicen estos ángeles o estos serafines, estos seres vivientes, el que es, porque Él es siempre eterno. Era, porque Él es eterno. Y será, porque es eterno. Él es el dueño de la historia. Santo, santo, santo. Repetir 3 veces santo es enfatizar en su máxima expresión la naturaleza infinita y eternamente santa del que está sentado en el trono.
Y dice aquí algo, hermanos, algo inconcebible para nosotros, que ellos no cesaban de día y de noche, no cesaban de día y de noche de cantar esto. Obviamente no se cansaban. La gloria, la majestad de lo que ellos estaban contemplando era tal que no podían cesar, así como nosotros no podemos dejar de respirar. Es increíble, ¿no es cierto? Pero nosotros respiramos día y noche, aunque estemos dormidos seguimos respirando. Es increíble, pero el corazón no nos deja de latir. Late, 60, 70, 80, 90, 100 años, si vives a 100 años, ahí va a estar el corazón latiendo. Igual, estos seres vivientes no pueden dejar de adorar a Dios de día y de noche. Es su naturaleza, adorar a Dios. Eso, hermanos, deberíamos anhelar nosotros. Nosotros no podemos hacer eso, por supuesto. Tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos ocupaciones, tenemos debilidades. Pero en nuestra actitud, en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros deberíamos ser como los serafines, adorar a Dios en todo momento. Y no lo hacemos, es uno de nuestros pecados, que nosotros no somos capaces de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. No somos capaces. El único que ha sido capaz es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él encontramos nuestro refugio. Ahora, aquí está Dios gobernando a través de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. Y en el capítulo 5, hermanos, encontramos, si ustedes vienen al capítulo 5, que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte, dice el verso 2, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan se introduce y dice en el verso 5: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, el que está sentado en el trono tiene un rollo escrito por dentro y por fuera, que nadie, ningún ser humano puede ver, puede entender, ni puede abrir. Ese rollo representa, hermano, los decretos de Dios, la voluntad de Dios, la historia de la humanidad. Ese rollo representa el destino de la creación, el destino de los seres humanos. Ese rollo representa todo para nosotros. De ahí depende todo para nosotros, para la humanidad, para el planeta Tierra, para el universo. Y nadie, es que nosotros no podemos, no tenemos control sobre la muerte, no tenemos control sobre el destino, no sabemos qué va a ser de nosotros el día de mañana. Podemos ser muy atléticos, muy inteligentes, muy preparados, muy educados, podemos ser muy atractivos, podemos ser lo que tú quieras, pero no tenemos control sobre eso. Si tú tienes educación, es porque Dios te dio la oportunidad. Hay otros que no la han tenido. Si tú tienes una buena apariencia física, es porque Dios te la dio. Hay otros que no la tienen. Si tienes juventud, porque Dios te la dio, pero eso te va a pasar. Tenemos vida, se nos va a acabar. Todo depende de Dios. Él es el que tiene el control. Él es el que tiene el rollo. Y nadie lo puede ver, nadie lo puede leer. Él es soberano. Juan dice, el verso 4, capítulo 5, lloraba mucho. Porque Juan ya había entendido, hermano, Juan ya había entendido que sin Dios somos nada. Absolutamente nada, somos menos que nada. Lloraba mucho, porque el soberano, el que tiene el control de aquel trono donde se originan todas las cosas, donde se consuman, donde se completan todas las cosas, hermano, allí estaba el control, y Juan no tenía el control. Yo comencé diciendo que el capítulo 3 y el capítulo 4 describe la iglesia,
Y la iglesia está llena de debilidades, de pecados, de falsas doctrinas, de persecuciones. Pero Dios es el que tiene el control. Dice que Cristo está en medio de los candeleros. Son 7 candeleros que representan la iglesia. Y luego, en los próximos capítulos de Apocalipsis, aparecen los juicios. Son terribles esos juicios. De destrucción, de terremotos, de plagas, de guerras, de sangre, de hambre, de catástrofes. En estos días recientes nosotros fuimos librados de una catástrofe que está sufriendo muchas personas, millones de personas a 3 horas de aquí. Una nación completa está sin energía eléctrica, a pocas millas de acá, por esas catástrofes naturales que Dios controla. Hermanos, el Apocalipsis nos habla de momentos cuando no vendrá un huracán, un terremoto, erupciones, tsunamis y todo lo que la naturaleza es capaz de hacer derramado sobre la tierra. Recientemente se estaba hablando de un experimento que hicieron los científicos de la NASA. Enviaron un satélite, lo enviaron hace muchísimos años, para encontrarse con un meteorito que venía en el camino y chocar con él para ver si le hacía algún efecto. Por supuesto, no le hizo ningún efecto, pero los científicos se gastaron millones de dólares para experimentar, para que si algún día se nos viene un meteorito encima, ellos puedan enviar algo para allá para ver si lo pueden detener. No lo van a poder detener. Pero debemos de estar conscientes, hermano, de que Dios tiene el control. Y si nosotros hoy estamos vivos, si nosotros hoy estamos seguros, es por la misericordia de Dios. Así que Juan lloraba porque no había nadie que pudiera controlar el destino ni los decretos de Dios. Dios tiene ese control. Dios controla la historia. Dios controla la naturaleza. Dios controla los gobiernos, los gobernantes. Ese es el tema dominante del Apocalipsis, hermano. En los días que se escribió el Apocalipsis, el control terreno lo tenía Roma, pero el control de Roma lo tenía Dios. Ahora, en cuarto lugar, aparte de que Juan nos muestra que ese trono es inaccesible, lo primero, nos muestra que es indescriptible, no se puede describir. Lo segundo, nos muestra que es soberano. También Juan nos muestra que de ese trono brota redención y gracia, misericordia. Porque precisamente cuando Juan estaba llorando en el capítulo 5, llorando mucho, porque no se había encontrado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Dice el versículo 5, capítulo 5, verso 5, que uno de los ancianos me dijo, está hablando aquí Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay uno que ha vencido, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. O sea, Él es el que le dio todo su poder, toda su gloria, toda su majestad al gran rey David. Él es el verdadero David. Él es el verdadero rey. Él es el león de la tribu de Judá. Y Él ha vencido para abrir el libro. Porque la única manera de abrir el libro, de desatar sus sellos, de poder entender la voluntad de Dios, es a través de la inocencia, de la obediencia. Y Él fue obediente, inocente. Y a través de la muerte, sufrir el juicio. Y Él sufrió el juicio. Dice el verso 6, hablando Juan, y miré y vi
en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que Juan vio fue un cordero. Él no vio un león, vio un cordero. Pero este es un león, cordero. Es un cordero león. Es un león cordero. Un león que venció como cordero. No como león, venció como cordero. Pero obtuvo la victoria de un león. Como cordero quiere decir que él venció con su humildad, con su sometimiento a Dios. Y Juan dice que él vio ese cordero como inmolado. Por la tarde vamos a hablar del cordero, hermano. Esta tarde vamos a hablar del cordero. El cordero inmolado. Ahora, este cordero está en medio de todos aquellos seres que adoran a Dios en el trono. Dice que tiene 7 cuernos, 7 ojos, que son simbólicos también, representan la plenitud del Espíritu Santo sobre él. Que estos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El verso 8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, aquellos que estaban adorando al que está sentado en el trono, ahora adoran al Cordero. Y vienen al Cordero con copas de oro. ¿Y qué hay en esas copas de oro? Están las oraciones de los santos. Las oraciones que nosotros hacemos, hermanos. Los miércoles acá oramos. Los sábados oramos. Y esas oraciones llegan allá. Y los ángeles las toman y las ponen en copas de oro. Y esas copas están llenas de incienso. Y se las presentan al Cordero, porque el Cordero es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que purifica nuestras oraciones, porque nuestras oraciones llegan allá débiles, contaminadas. Pero Él las purifica. Él las fortalece, Él las hace eficientes. ¿No es cierto que somos débiles en la oración? ¿No es cierto que nosotros no sabemos qué pedir como conviene? ¿No es cierto que nosotros muchas veces estamos orando y a la vez que estamos orando estamos pecando, hermano? Estamos pensando en otra cosa, estamos orando y de repente resultamos pensando en otra cosa. Es tan vergonzoso, tan frustrante nuestra vida de oración. Si no fuera por el Señor Jesucristo, hermano, nuestras oraciones serían nada, menos que nada. Él es nuestro sumo sacerdote. Y esa gracia proviene de ese mismo trono. Ese trono donde se sienta el Cordero, nuestro sumo sacerdote. Ese trono inaccesible se ha vuelto inaccesible para los que nos sometemos al Señor Jesucristo en fe, en arrepentimiento. Ese trono incomprensible, indescriptible, se hace cada vez más claro en la medida en que nosotros leemos la Escritura, oramos y recibimos la luz del Espíritu Santo. Ese trono soberano es el que gobierna absolutamente todo lo que sucede, el que hace posible Romanos 8:28, cuando dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ese trono de gracia y redención es el que permite que nosotros oremos, adoremos, vengamos a este lugar y nuestras ofrendas sean aceptas al Señor. De ahí brota la gracia. Dice Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es el Cordero, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un camino nuevo y vivo
Nuestra iglesia se llama Camino Nuevo por eso, hermano. Es el pacto de gracia, camino nuevo, que Cristo lo abrió con su sangre. Ahora, en quinto lugar, este trono no solamente es inaccesible en nuestra propia carne, no solamente es indescriptible, soberano y lleno de gracia y redención, pero también es un trono de ira, es un trono de justicia, es un trono de juicio. Desde allí Dios juzga. Desde ahí Dios va a emitir su juicio. El día del juicio final, cuando todo se termine y todos seamos resucitados, vamos a comparecer delante del gran trono blanco. Dice el capítulo número 20, si vienen ustedes conmigo, por favor. El capítulo 20, verso 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, todo va a ser consumido frente al juicio. Nada va a quedar en pie cuando venga el juicio. Y vi a los muertos, dice el verso 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, todos van a resucitar. Todos vamos a morir en esta tierra, pero todos vamos a resucitar un día. Y vamos a tener que presentarnos ante el trono de Dios. Y dice el verso 12, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. O sea, esos muertos que van a resucitar van a ser juzgados, vamos a ser juzgados. Tú vas a ser juzgado. Yo voy a ser juzgado. Pero hay un libro especial, es el libro de la vida. Y ese libro de la vida es el libro de la vida del Cordero. En ese libro están escritos los nombres de aquellos que se refugiaron en el Cordero. Y ellos serán salvos, no por su justicia, sino por la justicia del Cordero. Pero los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, dice el verso 15, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al desamparo eterno, al rechazo eterno, a la ira eterna de Dios, porque aquí lo menospreciaste, porque aquí el trono para ti no era importante, porque el trono para ti era tu propia voluntad, tu propio deseo, tu propio placer, tus propios intereses. Y entonces tendrás que enfrentar ese trono, no como un trono de gracia, sino como un trono de ira, como un trono de juicio. Muy bien, hermanos queridos, esta es una breve descripción del trono. Aquí en el capítulo 4 y 5 encontramos este trono inaccesible, pero que Cristo ha hecho accesible. Tú puedes entrar a ese trono y puedes ver ese trono y entrar a ese reino si vienes a Cristo en fe y en arrepentimiento. No a tu manera, a la manera de Dios, a la manera de la Biblia. No a la manera de tu religión, de tu tradición, de tus sentimientos, de tu voluntad y tu conveniencia. A la manera de Dios, a la manera de la Biblia. Puedes entrar. Y aunque es indescriptible, aunque es incomprensible, vas a comenzar a ver destellos de ese trono y va a ser algo glorioso, que va a transformar tu manera de ver la vida, de ver el dinero, de ver la familia, de ver el placer, de ver absolutamente todo. Va a cambiar tu forma de ver la vida, porque tú vives una vida terrenal. Mientras no veas ese trono, todo lo que vas a ver es lo terrenal, lo temporal, lo físico, lo sentimental. No vas a poder ver el reino de Dios. Te es necesario nacer otra vez. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En Cristo tú lo podrás ver. Podrás ver cómo Dios gobierna todo
Y aún en las circunstancias más angustiosas, en las circunstancias más desesperadas, en las circunstancias humanamente imposibles de controlar, porque hay muchas cosas que no podemos controlar, tú vas a saber que hay un Dios soberano, que es bueno, sabio, poderoso, que tiene control y que te tiene en tus manos, y podrás confiar en Él. Vas a encontrar gracia, redención, vas a encontrar consuelo, aun cuando hayas pecado. Aunque tú hayas pecado contra Dios, puedes encontrar perdón en Él, gracia. Tus oraciones serán escuchadas, tu clamor será respondido, porque hay gracia y redención. Pero si rechazas ese trono, lo que encontrarás será ira, justicia, juicio. Esto nos enseña que la vida es teocéntrica. Los hombres no viven así, los hombres viven homocéntricamente. Homocéntricamente quiere decir centrados en sí mismos, centrados en el hombre. Pero en realidad, la realidad verdadera, déjenme ser enfático, la verdad verdadera es el trono. La realidad real no es lo que vemos, no es lo que sentimos, no es lo que pasa, es el trono, es lo que Dios controla. Dios tiene el control. Todo es teocéntrico. Por eso en la iglesia debemos ser teocéntricos. La iglesia no es un lugar para divertirse, para hacer vida social, para venir a complacernos a nosotros mismos. Es para venir a doblegarnos ante el que está sentado en el trono. Adorar al que está sentado en el trono. Conocer más de aquel que está sentado en el trono y el Cordero. Así debemos de adorarlo. Debemos temerlo. Debemos reverenciarlo. Él es el soberano. Él es el gobernante. Él es indescriptible e inaccesible. A Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo de Dios nos lo ha dado a conocer. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta realidad suprema, esta realidad que va más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos y sentimos con nuestros afectos carnales, terrenos, que va más allá de las circunstancias que vivimos, Señor, que a veces nos llenan de ansiedad, que nos llenan de temor, que nos llenan de incertidumbre. Padre, permítenos ver el trono, permítenos ver que tú gobiernas todo, Señor, aún aquellas cosas que nos causan ansiedad y temor. Señor, permítenos entrar a tu presencia por Jesucristo, no por nuestro propio mérito. Y permítenos contemplar más y más de la hermosura de tu santidad. Y ser, Señor, parte de ese coro que te adora eternamente, de esos millones y millones de ángeles, de esos serafines, de esos ancianos, de esa creación que te adora. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, por ese Cordero Santo, inmolado, que venció para abrir el libro y desatar sus sellos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.